Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Esto es Israel Casa Integral, desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, aquí en los Estados Unidos. Muy bien, ha sido un verdadero privilegio el trabajo de esta semana en razón al tema que hemos considerado en el libro de Bereshit, capítulo 1, versos 26, 27 y específicamente el verso 28. Y los bendijo Hashem, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y los bendijo Adonai. Esta palabra, fructificar y multiplicaos, es la expresión hebrea de prourbo. Esta palabra prourbo nos habla, en primer lugar, de la importancia del matrimonio. La bendición de Hashem al varón y a la varona, al ish y a la isha. Una vez viene esa bendición, esa autoridad delegada, esa mayordomía sobre toda la creación, entonces la misbot, esa primera ordenanza de Hashem para su creación, es precisamente el multiplicar, procreación, llenad la tierra. Y obviamente hemos venido evaluando en el transcurrir de la semana la importancia de los hijos. El propósito del matrimonio, la familia. Y una familia compuesta por padre, madre, esto es varón, varona, e hijos. Significando consecuentemente que los hijos nacen dentro del vínculo matrimonial con la bendición de Hashem en la pareja, en el matrimonio. Vimos entonces en el desarrollo de la jornada, si usted ha estado siguiendo nuestros programas día a día, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos tratado, que para el tiempo del siglo XXI, lastimosamente esta misbot, esta ordenanza de prourbo, pues ha sido manejada en el contexto cultural, en el contexto razonal, en el contexto de la comunidad, en el mundo, según sus propias maneras de pensar, vivir y hacer. Es decir, que hoy por hoy la juventud prácticamente no considera el matrimonio como una posibilidad de bendición. Hoy por hoy muchas parejas deciden simplemente convivir. Y no solamente hoy, esto viene desde mucho tiempo atrás, desde muchos años, en el que parejas nunca formaron parte del pacto matrimonial, sino que simplemente decidieron juntarse, si puedo decirlo de esta manera, convivir, lo que llamamos el término de unión libre, y dentro de ese término de unión libre, procrear hijos. Ese término de unión libre, muy común de hecho, pues obviamente está dentro de la característica o dentro del formato de la fornicación. Y creo que tenemos que ser bien claros al respecto. Una pareja que aunque han sido familia probablemente por 10, por 20, por 40 años conviviendo en unión libre sin el verdadero pacto, vínculo matrimonial, sin la verajá del matrimonio, pues han tenido fornicación, es decir, una condición de pecado, y sus hijos nacieron bajo esa misma condición de pecado. Es importante, hermanos, porque el fundamento de Bereshit capítulo 1, verso 28, como familia, no se ha cumplido.
Y puedo resaltar esta expresión. Obviamente recuerden que no estoy en una posición de sojuzgar o juzgar particularmente a nadie, por favor. Estamos haciendo un estudio serio, maduro sobre la importancia del vínculo matrimonial y sus consecuencias al traer al mundo hijos bajo una condición de fornicación. ¿Por qué? Porque esta circunstancia de pecado será una consecuencia que continuará generación tras generación. Y necesitamos hacer corrección, un tikkun a todo este tipo de situaciones que se puedan estar presentando en la vida de la familia. Esto es muy importante que lo evaluemos, porque, repito, cuando nosotros hacemos una evaluación, una auditoría generacional, nos daremos cuenta que muy probablemente dentro de nuestra línea familiar, dentro de nuestra línea sanguínea, dentro de nuestra línea generacional, probablemente nos encontramos, si usted lo ha hecho y si nunca lo ha hecho, sería muy interesante que lo investigue en su línea generacional, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y demás. Sería muy interesante que por favor verificara en ese recorrido cuántos de ellos en algún momento de la vida nunca entraron en el pacto matrimonial. Por lo tanto, desde ese mismo momento, evidentemente entramos todos en una línea de pecado en el sentido de la fornicación. También es importante recordar que a lo largo de esta historia probablemente nos encontramos frente al contexto de la situación de adulterio. Hijos nacidos bajo una circunstancia de adulterio. Y esta circunstancia de adulterio viene a ser parte de una conformación de familia que posteriormente se repetirá, en las siguientes generaciones. Por lo tanto, cuando hablamos de la importancia de Bereshit capítulo 1, verso 28, pro urbo, vemos que el principio fundamental de la Torá es la procreación. El hombre y la mujer cumplirán con este precepto y cada hijo que traen al mundo será un hijo de bendición, pero a su vez ese hijo debe entrar en la línea del cumplimiento y del temor a Hashem. Hermanos, hagámonos un pequeño stop en el camino y evaluemos nuestro entorno familiar y evaluemos a nuestros hijos o a los hijos de nuestros hijos incluso para que veamos cuál es nuestra radiografía espiritual en el día de hoy. Esto lo traigo a colación porque algunas de las inquietudes que ustedes me han dirigido en estos días a través de este programa de Pro Urbo en Torá al Instante, me han preguntado, nosotros somos una familia normal, nos casamos, pero sin embargo nuestros hijos hoy por hoy han crecido, son adultos y se encuentran en una circunstancia de unión libre, es decir, de fornicación, y han nacido nuestros nietos en una condición de fornicación. ¿Qué consecuencias trae todo esto? Pues repito, es importante que evaluemos desde qué punto de vista esa línea generacional incurrió en esta situación. Veamos cómo cuando viene el vínculo matrimonial, el varón y la varona, cada uno viene con un vínculo generacional individual, es decir, paterno-materno, paterno-materno, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y todas las demás generaciones subsiguientes. Dentro de todo ese nivel generacional, el varón viene a este punto y se encuentra con la varona y contraen matrimonio. Pero cada uno trae consigo su propia historia generacional. Puede ser que este varón venga de una familia muy digna, honrosa, creyente, kadosh, si lo puedo decir de esta manera. Y puede ser que el complemento no lo sea. De tal manera que al juntarse, al producirse esa intimidad en el pacto del matrimonio, entonces se van a mezclar esas raíces tanto del uno con el otro, y por supuesto esas raíces serán el fruto de nuestros hijos. Y en este sentido general, la creación para la cual nos hemos unido, como lo indica la palabra, pues ha sido traída a una contaminación generacional. Es importante, y así la palabra nos lo enseña, cuando particularmente, y siempre puedo colocar, repito, como testimonio mi caso personal, no puedo hablar por terceras personas, pero cuando mi esposa María del Pilar, la pastora Pili y el pastor Roberto nos juntamos en matrimonio y recibimos
y conocimos de la palabra, y ahora que estamos en un proceso más elevado en Torah, hemos dado cuenta que nuestras vidas, esposo, esposa, han necesitado tener un gran número de correcciones, de tikkun, de techuvá, de arrepentimiento, de cambiar muchos aspectos de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de pensar. Pero para la gloria de Hashem, puedo decirlo como sacerdote, padre de hogar, como ministro hoy en el propósito de Hashem, que nuestros hijos, nuestros 3 hijos en Preurbo, los 3 hijos que Hashem nos ha entregado en esa misbot de procreación, estos 3 hijos hoy tienen un pensamiento muy, pero muy, muy diferente al pensamiento y a la actuación, a la manera de ser de mis sobrinos, mis sobrinos directos de parte de mis hermanos, que han crecido y se han formado en un contexto generacional anterior, del nivel 1, por ejemplo, en un ambiente social también muy distinto, etcétera, etcétera. Esto significa, hermanos, que sí definitivamente podemos, en el desarrollo de nuestra vida, superar esa línea generacional y hacer el tikkun, la corrección correspondiente, y a su vez, por supuesto, entrar a un nivel de arrepentimiento, de techuvá, de tal manera que nosotros mejoremos nuestra línea generacional y a su vez nuestros hijos mejorarán esa línea generacional y los hijos de sus hijos así consecuentemente hacia el futuro. Por lo tanto, este compromiso que tenemos de Preurbo nos establece como precepto el hecho de la procreación. Y ese hecho de la procreación significa que después del tiempo del vínculo matrimonial estamos preparados para formar una familia, dar cumplimiento a esta ordenanza, a este mandamiento. Y por lo tanto el varón y la varona, el varón y la varona como padres tenemos una responsabilidad a su vez para ese vínculo familiar con nuestros hijos. No es solamente que el hombre sea un hombre laborioso, trabajador y proveedor económicamente. No es solamente que su ayuda idónea, lo mencionamos ayer. Bueno, a propósito, no sé si pueda ampliar un poco el tema hoy, si el tiempo nos lo permite, lo haré. Gracias, hermanos, por sus inquietudes. Me hicieron varias preguntas y comentarios, sugerencias. Gracias. Respecto a la importancia de la ayuda idónea, pareciera ser que sorprendí de alguna manera en la expresión a los hermanos cuando les digo que la ayuda idónea es una contraparte. Es decir, una contraparte es aquella persona que nos va a llevar la contraria o lo contrario a la manera de ser. ¿Y cómo puede ser una persona que me lleva lo contrario a mi pensamiento, mi ayuda idónea? Pues concluíamos ayer justamente en ese punto. Y es que cuando el hombre, ese hombre kadosh, camina, hace o piensa algo que no está dentro de la línea de ser un verdadero kadosh, ya sea en las finanzas, en las actividades del día a día normales, en los negocios, en el estudio de la palabra, entonces tenemos a esa contraparte que es nuestro auxilio, nuestro socorro, que nos tiende la mano, pero que a su vez no permite que sigamos incurriendo en la falta, sino que todo lo contrario, nos llamará la atención y nos colocará en el balance. Recuerden esta palabra, el equilibrio, el balance, para caminar conforme al plan y al propósito de Hashem. Ayer cuando mencionábamos este tema, podía notar que la mayoría de los hermanos me decían, bueno, pero es que en el matrimonio cada uno asume una responsabilidad. Y evidentemente no ella tiene que hacer lo que yo quiero o yo hacer lo que ella quiere. Somos un balance, somos un equilibrio. Por eso vamos a cerrar en la jornada de mañana entrando a un contexto de lo que significa el matrimonio desde el punto de vista de Yeshua HaMashiach como el esposo y la Keilah, la Kahal, la congregación como la esposa. Ese esposo, Yeshua HaMashiach, y su esposa, la congregación, ahora vamos a juntarnos en esa intimidad para procrear, para Preurbo, para tener hijos. ¿Y cuáles son esos hijos? Esos hijos que a lo largo y a lo ancho de toda la tierra somos llamados de regreso a casa porque Hashem ha venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Otro tema que ha sido de mucho interés para ustedes y que probablemente no podamos ahondarlo en este espacio, pero que les prometo que lo vamos a hacer, y para eso quiero invitar a mi amada pastora Pili para que me acompañe y hagamos juntos un programa, es el sentido de lo que tiene que ver con los desafíos de la infertilidad y cómo la Biblia nos atiende en este aspecto. Solo lo voy a mencionar ligeramente porque ha sido parte de las sugerencias que ustedes tienen y yo quiero atender a esas sugerencias saliéndome un poquito del bosquejo original con el que vengo en el programa, pero agradecido también con ustedes, mis amados, por presentarme sus inquietudes, sus sugerencias, y repito, estoy tratando de ingresar con ellas para por lo menos dar un sentido básico. Hoy por hoy, evidentemente, tenemos un número extremadamente elevado, y este número extremadamente elevado no quisiera presentarlo en un porcentaje como algo definitivo, pero hay un porcentaje muy alto de parejas, no solamente en esta nación americana, en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, que están considerados ya de manera definitiva, clínicamente o médicamente, considerados como personas infértiles, parejas infértiles. Pero también a su vez es importante mencionar que hay cerca de 40 métodos científicos, si puedo usar esa palabra, 40 métodos técnicos, médicos, de tal manera que las parejas que pasen por circunstancias en dificultad de prourbo, de procrear, puedan someterse a algún tipo de tratamiento médico que les ayude a solucionar ese problema. Y básicamente hay opciones como el sistema in vitro, por ejemplo, uno de ellos, y otros por demás, tal vez uno de los más conocidos. Es importante entender, mis amados hermanos, que este diagnóstico de infertilidad se hace de una manera totalmente técnica, profesional, y se establece esa infertilidad, pero a su vez esa infertilidad también, según el caso particular, puede permitir a la pareja tener opciones médicas de cómo lograr su proceso de fecundación. Ahora, es importante que siempre tengamos presente algo, hermanos. Hashem, en su proceso de creación del varón y la varona, nos estableció en Bereshit capítulo 1, verso 28, la procreación. Y algunas de estas técnicas nos pueden definitivamente ayudar. El punto aquí es que tanto el varón como la varona, en el verdadero vínculo de la relación afectiva, emocional, del amor del matrimonio, estén en común acuerdo a someterse al proceso. Una cosa es el proceso médico propiamente, pero otro punto fundamental es que los dos, la unidad, el ejad de esa pareja, digo los dos en el sentido de dos, masculino y femenino, en un ejad, en una unidad, entren a un nivel superior de emuná, de bitajón, de fe, que permita que si las cosas médicas no avanzan o la tecnología no es la más adecuada, siempre tengamos la esperanza y la alternativa de que en Hashem todo lo podemos, porque Él es el que nos fortalece. Él es el dador de la vida. Es decir, que en última instancia, si Hashem permitió que ese procedimiento médico existiera, pues también Hashem permitirá que ese procedimiento médico fluya, y que a su vez la mano de Hashem intervenga para un buen resultado, especialmente hablando de los matrimonios que anhelan con ese anhelo de corazón el tener sus hijos. Así es que este proceso de procreación de familia en el matrimonio se entiende como desde el punto de vista del matrimonio monógamo, es decir, que no tenemos alternativas los matrimonios hoy de buscar segundas opciones. Tal vez un poco lo que pasó con Abraham y Sara, cuando Sara optó por la forma cultural del momento de entregar a su sierva Agar a Abraham, para que a su vez a través de ella se dieran los hijos. El apóstol Pablo era completamente coherente con la idea que vemos de Génesis en cuanto a la instrucción que nos deja la palabra de la procreación.
En el libro de los Efesios, en el capítulo 5 y en el verso 31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El ideal de una familia es que un hombre y una mujer sean un verdadero ejad, una verdadera unidad. Y todos sabemos, mis amados hermanos, por las experiencias que cada uno hemos tenido, cuán difícil es y significa dejar de lado a nuestras familias próximas, al prójimo, a papá, mamá, incluso hermanos. Pero cuando una familia enfrenta un reto tan importante como este de la procreación, se hace necesario que las decisiones y las acciones que quieran tomar frente a un tema como es el tema de no procreación sean tomadas de manera individual como matrimonio, más que con la opinión de terceras personas. Me refiero, si buscamos a nuestros padres para que ellos den su opinión al respecto de lo que podría ser un tratamiento médico in vitro, por ejemplo, probablemente ellos dirían: eso no es de Dios, eso no está permitido, y muchos de ellos podrían tener probablemente mucha contrariedad al respecto. Por lo tanto, repito, cualquier decisión que se tome dentro del vínculo matrimonial debe ser una decisión tomada en el principio, en la madurez, en la tefilá del matrimonio, de la pareja. Este es el punto fundamental. Ahora, la fertilidad o la infertilidad dependerán también, mis amados hermanos, de cómo nosotros como pareja estamos trabajando en unidad, en cierta condición de vida, para entender que como matrimonio aspiramos a ser y a establecer una familia. Dios nos dijo en un principio que no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces entrega a la mujer como la ayuda idónea y el complemento perfecto para ese vínculo matrimonial. Cuando esto se sucede, en el libro de los Salmos nos dice: los hijos son herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Esto es maravilloso. ¡Cuán maravilloso es! Por lo tanto, es importante que Dios, amado Hashem, nos envía a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la gracia y el favor de Adonai, y establece a su Hijo, y posteriormente su Hijo pasa a un proceso de adopción entre Miriam y José. Vemos, mis amados hermanos, que ayer terminamos nuestro tema en este punto y estoy tratando de retomarlo. El proceso de adopción es un proceso extraordinariamente importante. Conozco varias situaciones de familias que definitivamente trataron muchas formas posibles, médicamente y demás, y finalmente nunca lograron su fecundación propia. Optaron entonces por la adopción. Y es maravilloso ver cómo estos hijos en adopción han crecido a la par de sus padres adoptivos. Y han crecido al punto de que el niño o la niña, según lo que haya sido el proceso de adopción, llegan a convertirse en esa fotocopia del padre y de la madre. Es decir, no son su sangre, no son sus cromosomas, pero adoptarlos, traerlos, recibirlos en el hogar como parte de la prourbo, de la procreación de familia, ha hecho que estos niños crezcan y perfectamente el niño o la niña, repito, llegan a un nivel de tanta intimidad, si podría decir, como los genes de ese niño se convierten, como quisiera explicar esto, al punto de que el niño o la niña, repito, llegan a tener la identidad, la plena identidad del padre y de la madre. Que prácticamente, y repito, conozco el caso particularmente de un amigo cercano, que cuando después de muchos años de no verle y nos visitó aquí en la ciudad de Cherryville, traía a su hijo de 10, 11 añitos, y yo recuerdo que le dije: wow, mi amado, pero ese hijo sí es tu fotocopia, ese niño es tu retrato. Después, en conversación ya un poco más personal, él me decía: sí sabes, mi amado, que nuestro hijo es un hijo adoptado, él es adoptado. Y él lo sabe, él sabe que es un niño adoptado. Nunca le hemos escondido esa verdad.
Yo le decía a mi amado, no, me cuesta creerlo porque este niño es tu viva imagen. Estas son las cosas lindas, estas son las cosas hermosas, estas son las cosas maravillosas que Hashem puede hacer. Y hoy estos padres disfrutan no solamente de uno, sino de los 2, 3 niños a propósito que han adoptado. Y que cada uno de esos niños ha llegado a ser el corazón de esa familia. Entonces, mis amados hermanos, Prourbo tiene características que no solamente sea el vínculo matrimonial y el esperma y el óvulo de esa pareja, sino que ante la imposibilidad, el Eterno también facilita los medios, no solamente de carácter médico, sino facilita los medios de carácter social, es decir, desde el punto de vista de la adopción. Recordemos que nuestro amado Hashem es soberano y Él permite que podamos disfrutar de esas ricas bendiciones de establecer familia y de lograr esa verdadera unidad que significa estar juntos, establecidos en el propósito de Génesis 1:28. Ahora, en el libro de Bereshit, en el capítulo 2, verso 18, cuando nos hablaba de que no es bueno que el hombre esté solo, y voy a retomar también un poquito este tema, porque ustedes me enviaron algunas inquietudes sobre el mismo y quisiera aclarar algún concepto que probablemente quedó inconcluso en el programa del día de ayer. Mencioné que cuando mi esposa y yo por primera vez nos vimos, por primera vez cruzamos ese camino juntos, el mismo caminar, en el primer día de nuestra primera cita, ese mismo día, el Eterno puso en mi corazón, y digo el Eterno, aunque en ese tiempo no conocía de la palabra, 30 años tal vez, proponer matrimonio. Mi primera propuesta con mi amada hermana Pili fue matrimonio. Quiero que seas mi esposa. Y a ella le parecía esto anormal, una locura. Pero gracias a mi amado Hashem llegamos a ese balance, a ese equilibrio y aceptamos comprometernos en ese vínculo matrimonial. Fue una experiencia muy linda, fue muy corto tal vez, el tiempo fue muy corto, 2, 3 meses, y entramos a nuestro pacto matrimonial. Con la bendición de nuestros padres, la bendición de mi amado padre Miguel, mi mami Licinia, mi amado suegro Reinaldo y mi mami Flor. Y tuvimos reunión de familia, los hermanos, unos los otros, nos conocimos como familia, toda la familia, los hermanos de la hermana Pili, mis hermanos, mis padres, sus padres, nos reunimos, familia, compartimos y establecimos nuestro punto de partida como matrimonio. Realmente, amados hermanos, nunca pensé que en ese acercamiento primero, lo primero que encontramos ella y yo probablemente fue, repito, ese primer nivel de acercamiento físico, una atracción, decíamos ayer entre comillas, una química que nos atrajo. Pero hoy, 30 años después, viene el segundo nivel. Es decir, esos 30 años del primer nivel de atracción mutuo van caminando. Vienen las circunstancias, vienen los momentos de mucha felicidad, de mucha alegría, de gran gozo, de sueños, de proyectos, de expectativas, de anhelos, de crecer juntos, de formar esa familia, establecer el hogar, las actividades laborales, profesionales, etcétera, etcétera. Pero en medio de todo ese recorrido a lo largo de 30 años, también han sucedido muchas circunstancias adversas. Muchas adversidades, dificultades, contratiempos, todos hemos vivido exactamente ese mismo modelo. Entonces, en ese segundo modelo, o en ese segundo tiempo, entramos al modelo del amor, el verdadero amor, el ahava. Aprender a amar al varón, a la varona, no solamente por su sonrisa tan hermosa, el color de sus ojos, su lindo rostro, su lindo cabello, sino aprender a amar a la otra persona por lo que es. Como decimos en la actividad de programa para matrimonios, 7 llaves de plenitud matrimonial, con tus defectos y cualidades, aprender a amarte tal cual tú eres. Hoy, 30 años, puedo decir con mi corazón abierto, el amor, tanto de mi esposa para conmigo, como de parte mía para ella. Un amor que ha sido pasado por el fuego, un amor que ha sido pasado por las dificultades, un amor que en medio de tantas adversidades y de tantas circunstancias
he aprendido a decirle a mi amado Hashem, gracias porque me entregaste a esa ayuda idónea, mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Gracias, Hashem, porque un día me permitiste encontrar a mi amada en el camino. Y gracias porque en medio de tantas circunstancias ha sido mi apoyo, mi socorro, mi ayuda literalmente. Y esa ayuda ha significado que ella ha trascendido de una manera tan profunda en que en medio de muchas decisiones y equivocaciones ha sido llamada como complemento, como ayuda idónea a ser mi contraparte. Es decir, que cuando me lleva a esa contrariedad en muchas cosas, hoy he aprendido cómo mi amado Hashem le habló a Abraham y le dijo, Abraham, escucha la voz de tu esposa. Esto lo puedo decir para cada varón que me está escuchando. Nosotros los varones siempre pensando que tenemos la seguridad, la certeza, que tenemos la verdad en nuestras manos, la capacidad, el intelecto, la experiencia. Queremos hacerlo a nuestra manera. Queremos hacerlo como pensamos que es la manera correcta. ¿Acaso que tú sabes de carros? ¿Acaso tú que sabes de construcción? ¿Acaso tú que sabes de electricidad? ¿O acaso tú que sabes de finanzas? Yo soy el hombre de la casa. Pero cuando esa ayuda contraria me ayuda a dirigir, a coordinar, a establecer, a mirar las posibilidades, a mirar las contrariedades y a mirar las posibles dificultades que se puedan presentar, entonces ahora puedo entender que esa ayuda idónea tiene una validez. Y es entonces cuando ese primer nivel físico de atracción mutua, de química, pasa de esa química al verdadero sentido de la java, del amor. Amar a la otra persona y valorarla tal cual es, porque ahora puedo entender que el Eterno nos preparó en esa verdadera unidad de familia. Entonces, lo importante en esta historia que les estoy tratando de presentar es que cuando la creación se ha dado para el matrimonio, es para que vivamos una vida feliz. Muchas veces un varón dice, es que yo no soy feliz en el matrimonio porque no me identifico con ella, o las hermanas dicen con frecuencia, es que mi esposo es un bueno para nada, y mi esposo esto, y mi esposo lo otro, y mi esposo aquí, mi esposo allá, y esto. Cuidado, hermanos y hermanas, tanto varón como varona. Tenemos que ser extremadamente prudentes en la manera como hablamos de él o ella, porque nuestras palabras tienen poder y nuestras palabras traen consigo consecuencias. Si tú sabes que tu esposo tiene falencias en algunas áreas de su vida, y usted dirá, no, pastor, es que no son en algunas, es en todas. Pues si tu esposo tiene falencias en tantas áreas de su vida, entonces, mi amada hermana, eres tú la ayuda idónea. Y si tú como ayuda idónea, como ayuda prudente, como mujer virtuosa, no canalizas esas dificultades de tu varón y ayudas a mejorarlas, entonces quien está fallando en el proceso eres tú y no él. ¿Acaso podríamos pensar que el pastor Alfaro es perfecto? Por favor, tengo cientos de dificultades y he cometido a lo largo de mi vida muchos errores que a toda gracia puedo decirlo hoy. Mi esposa ha sido esa ayuda y ese apoyo de correctividad. Y por eso cuando el Eterno dice, escucha a tu esposa, he tenido que aprender a escuchar, y aunque haya muchas decisiones que tomar que no me parecen y con las que probablemente no esté muy de acuerdo, he aprendido a saber que en la mujer hay una sabiduría que Hashem les ha entregado, y que gracias a esa sabiduría hemos podido prevalecer. Hermanos, no es lo mismo cuando estamos en nuestros países, sobrevivimos en medio de nuestras culturas. Pero para muchos de ustedes que nos acompañan en estos tiempos de Torah al Instante, muchos de ustedes son emigrantes tal cual como nosotros. Hemos venido a otra nación, llevamos 20 años fuera de nuestra tierra original, 20 años
pasando por muchas situaciones, pero 20 años donde la sabiduría de mi ayuda idónea nos ha permitido entrar a un muy buen nivel de madurez, de tranquilidad, de shalom. Gracias a mi ayuda idónea, que el Eterno le usó para acercarme a la Torá y conocer de Shalom, conocer de Shabbat. Y hoy, cuando nos preparamos mutuamente en casa, en cada habitación de esta casa, está uno de nuestros hijos estudiando Torá, estudiando Torá, estudiando Torá. La pastora Pili en este mismo momento está allí en su habitación estudiando Torá, preparando tema para esta misma noche, nuestra reunión de mitad de semana. Esa ayuda idónea ha establecido que este varón que ha tenido tantas adversidades en su vida necesita ticún y corrección. Viene un texto que quiero que leamos a propósito del tema. Vamos, acompáñenme un momento al libro de Mateo, por favor. Libro de Mateo en el capítulo 6, veamos el verso 7 en adelante. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Verso 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes que vosotros las pidáis. Entonces, cuando nosotros tenemos necesidad en familia, entramos al tiempo de oración mutua, de oración común, de oración familiar, esposos e hijos. Y oramos en común por el propósito que el Eterno tenga para cada uno de nosotros. Oramos por cada proyecto, por cada anhelo de nuestras vidas, hermanos. Si nosotros tenemos un plan de vacaciones, entramos como familia en oración y pedimos dirección, sabiduría, entendimiento para lo que vamos a hacer. Y el Eterno nos da respuesta a cada uno. Si es a cierto lugar, vamos a ir a este lugar o vamos a ir a este lugar, y en común acuerdo y en oración concluimos hacia dónde ir. La ayuda idónea nos permite y nos establece. Aquí, para mi ejemplo de ayuda idónea, y perdónenme que me quede un poquito en el tema de ayuda idónea porque ustedes me pidieron que hablara más acerca del tema. Y pues, como ayuda idónea no puedo hablar de otra ayuda idónea que no sea la de mi casa, mi amada esposa. Cuando preparamos una salida, por ejemplo, de vacaciones, que por favor, es importante que toda familia, varón y varona, esposos e hijos, en este plan de prourbo, de procreación, no es simplemente hacer hijos, si me permiten usar esa expresión. No, es formar familia para vivir una vida de armonía, de gozo, de estabilidad, de principios, de fundamentos, de sueños, de proyectos, etc. Y dentro de todos esos planes y proyectos es muy importante que tengamos presente a lo largo del año un plan de vacaciones. Unas vacaciones justas, no las merecemos, un buen de reposo. No sé si a algunos les gusta la playa, a nosotros nos encantan, por ejemplo, las montañas, nos encantan los museos, cosas así. Y lo importante es que cuando llega ese día, nos sentamos a la mesa, varón, varona e hijos. Presentamos nuestro plan de viaje. Aquí mis hijos son expertos, ustedes saben, los chicos su tecnología, en preparar las rutas, cuánto tiempo tardamos de este punto a este punto, son 10 horas de manejo, vamos a tener tantas paradas durante el recorrido. Ellos trazan la ruta, las estadías, los puntos donde almorzamos, donde cenamos, donde es el hotel, donde nos hospedamos, etc. Ellos se ocupan de esa parte logística. Pero la ayuda idónea se encarga de todo el plan financiero. ¿Cuán importante o no? La ayuda idónea nos dice, tenemos este presupuesto y el presupuesto se va a distribuir de la siguiente manera y está incluido hasta el más mínimo detalle. Pero lo que no está incluido allí no forma parte del plan de viaje. Es decir, si vamos a determinado sitio y a alguien se le ocurre que hay que comprar este elemento que sería muy bonito como recuerdo tenerlo presente, no está incluido en el plan de viaje, no se compra porque hay un presupuesto familiar al cual debemos estar absolutamente comprometidos, sujetos, establecidos.
Por lo tanto, vamos a hacer nuestra pausa en este tiempo porque estamos hablando de varias cosas a la vez y procuré dar algunas respuestas a las inquietudes que ustedes me presentaron en el programa del día de ayer. Vamos a la segunda parte de nuestra jornada y en esta segunda parte entraremos a hacer un poco ya el cierre de semana con lo que será el tema final para el día siguiente. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia, para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Bien, mis amados, aquí estamos y continuemos con la jornada que nos avanza en el tema de Bereshit, capítulo 1, verso 28. La pregunta, ya entrando en una recta final, la pregunta, todo el tema es, ¿el matrimonio entonces en conclusión es una entidad, si puedo usar esta palabra, para tener hijos? Pues, en principio, la misbot y la ordenanza así lo establecen. Procrear y multiplicarnos. Es interesante y para dar respuestas a este punto, quiero que me acompañen por favor al libro de los Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios en el capítulo 6 y vamos a tomar un texto en el capítulo 6 de los Efesios, el libro de Efesios, del verso 1 en adelante. Acompáñenme por favor en la lectura. Dice la palabra: Hijos, obedeced en el Adón a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y sea larga la vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, vosotros, amados padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que críalos en disciplina y amonestación del Adón. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Mashiach, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Mashiach, de corazón, haciendo la voluntad del Padre, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Adón, y sea siervo o sea libre. Y a vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Dejad las amenazas, sabiendo que en el Adón de ellos y en vuestro está de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Así es que este texto nos lleva a lo siguiente. Estamos pretendiendo llevar la escritura en un sentido principal a la importancia del matrimonio. Porque el matrimonio es el reflejo del amor. Estábamos cerrando el pasaje anterior hablando del amor, de la Java, el verdadero amor. No el amor fileo, ese amor afectivo, afectuoso. No el amor estorgo, el amor de los amigos. No el amor erótico, sino el amor ágape. Ese amor incondicional. Tenemos que llegar al nivel, hermanos, por favor, matrimonios de 20, de 30 años o más de casados. Por favor, cuando parece que la costumbre y la tradición ya nos harta y como que no queremos saber más y yo como que quisiera irme y desaparecer de este lugar. No, hermanos. Cuando llegamos a una edad adulta de 30 años del vínculo matrimonial, es cuando verdaderamente aflora ese amor verdadero. Repito, no el amor filial, no un amor estorgo, no un amor erótico. El amor
amor incondicional de Hashem para el varón, para la varona, para el vínculo matrimonial. Cuando aprendemos con gratitud, saben, hermanos, yo no había vivido la experiencia, bueno, la había vivido muy recién casados, el primer periodo de nuestra vida matrimonial, y perdónenme, tomo un minuto para decir esto. Cuando vino nuestro primer hijo, nuestro segundo hijo mejor, se presentó una crisis muy fuerte en el proceso del embarazo y del parto. Los médicos, cuando me llamaron a la sala, allí en la sala de padres, en una de las mejores clínicas en mi país, esperaba la mejor noticia, como a todos los padres los llamaban. Señor, felicitaciones, su hijo, un precioso varón. Señor, su hija, una preciosa niña. Señor, bienvenidos, dos preciosos bebés han nacido, gemelos. Pero de pronto me llaman, señor Alfaro. Por favor, sentimos mucho decirle que su esposa se encuentra en una situación muy crítica, pero más aún su bebé nacido, su niño, la verdad nació antes del tiempo y probablemente no hay esperanza de vida. Apenas estaba conociendo de la palabra. Era un primíparo, tan primíparo como muchos lo fuimos alguna vez. Pero sin embargo, mi primera acción en ese momento fue refugiarme en mi amado Hashem y decirle: Padre, por favor, somos jóvenes, apenas estamos empezando a vivir nuestra vida de matrimonio. Padre, por favor, ten misericordia sobre la vida de mi amada esposa Pili, sobre la vida de ese bebé. Y es un testimonio hermoso y lo traigo a colación porque estamos hablando de los hijos. Y recuerdo que por primera vez en mi vida espiritual, por primera vez, a la 1 de la mañana le pedí a la enfermera que me permitiera bajar hasta el lugar de la incubadora donde estaba mi pequeño bebé. Pequeño porque además era muy pequeño, había nacido de 6 meses. Por primera vez coloqué allí mis manos y le dije a mi amado Hashem: Padre, si es necesario, toma mi vida, pero dale la vida a este pequeño bebé. Permite, Padre eterno, que este hijo crezca, que este hijo tenga la vida porque tú lo llamaste a vida. Al día siguiente los médicos me llaman en privado a una oficina privada y me dan las noticias de que mi amada esposa estaba en recuperación, en buena recuperación. Pero lo más sorprendente para los médicos, y de hecho me pedían que firmara documentos que autorizaran a la ciencia médica de ese lugar, de ese hospital, de esa clínica, para que los médicos establecieran cómo pudo suceder que de la noche anterior a este día, 3 de la tarde, ese pequeño bebé de 6 meses estaba completamente sano. En el peso, en el tamaño. Hashem había obrado el milagro de la vida. Hoy está aquí con nosotros nuestro amado Joan Sebastián, pastor de una congregación aquí en la ciudad. Un hombre lleno de vida, de sabiduría, de entendimiento. Un hombre amoroso, afectivo. Gracias, Hashem, porque nos diste ese milagro de la vida. Y entonces, cuando venimos a este punto, nos damos cuenta que ese reflejo del amor de Mashiach es el reflejo del amor del varón por su esposa y es el reflejo de Mashiach por la iglesia. Quiero que vayamos a esa línea, a nuestra recta final de semana, entendiendo que la palabra nos enseña que el Eterno ha preparado el diseño perfecto entre el varón, Yeshua HaMashiach, la varona, que es la iglesia, la Keilah, la congregación, y entre ellos ese vínculo matrimonial del cual hoy nosotros dependemos. Ahora, aquí mismo en el libro de Efesios, en el capítulo 5 y en el verso 23 dice la palabra. Acompáñenme, vamos a leerlo desde el verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Hashem. Mujeres, amadas esposas, estén sujetas a sus propios esposos, como a Adonai, porque el esposo es la cabeza de la mujer. El esposo es la cabeza de la mujer,
Así como Mashiach es la cabeza de la Keilah, de la congregación, la cual es su cuerpo, y Mashiach, es su Salvador. Así que, como la Keilah, la iglesia, está sujeta a Mashiach, así también las amadas mujeres casadas lo deben estar a sus esposos. Varones, esposos, amen, con el amor, no con el amor erótico, con el amor filial, con el amor estorgo, sino con el amor ágape. Amen a su esposa. Así como Mashiach ama a la Keilah y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Mi amado varón, tú santificas la vida de tu esposa. Ustedes habrán escuchado en muchas ocasiones a la pastora Pili diciendo, cuando algunas hermanas le llaman, le preguntan, pero pastora, mi esposo no quiere saber de Torah, mi esposo no quiere saber del ayuno, mi esposo no quiere saber de Shabbat. ¿Y cuál es la respuesta? Oración, 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 oración. Mujer, tú santificas a tu esposo como en oración, no con la cantaleta, no con la gritería, no con estarlo criticando, no con estarlo juzgando, no con este bueno para nada, no consigues nada. Ayuda idónea, mujer virtuosa, orar, ayunar, harán que la palabra se cumpla y este varón llegue conforme al plan y al propósito de Hashem, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Así es que, por favor, varones, reflexionemos un momento sobre esta línea tan extraordinariamente importante en el libro de Efesios, en el capítulo 5 y en el verso 28. Hay varones que se aman, narcisistas, egoístas, egolátricos a sí mismos, en su vanidad, en su presentación, en muchas cosas, pero no aman a su esposa. Y si yo como hombre me amo a mí mismo, entonces asimismo amaré a mi esposa. Pastor, ¿por qué le causa risa el comentario de esto? Bueno, me causa risa por algo que dice por ahí un dicho, el que se ríe de algo se acuerda, ¿verdad? Esta mañana, muy temprano en la mañana, yo hago mi ejercicio muy temprano en la mañana y luego subo a la habitación y le llevo el cafecito a la pastora Pili. La pastora Pili de pronto me hace una pregunta muy cuestionable, ¿no? Me dice, ¿qué es lo que tanto haces? ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces le dije, estuve viendo el programa de Torah al Instante para entrar en el chat en vivo con los hermanos que nos acompañan y saludarlos y compartir, interactuar con ellos. Porque yo mismo veo mi programa, yo mismo me doy un me gusta al programa y yo mismo me pregunto en el programa y yo mismo doy palabras en el programa a mí mismo. Entonces, yo me amo a mí mismo. Y si yo me amo a mí mismo, ¿cuánto más amo a mi esposa? Ahora entiende por qué me causa cierta risa el tema. Yo me amo a mí mismo. Y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustentaba y la cuidaba como también Mashiach cuida a su iglesia. Ahora, vemos que en estos textos que he tomado del capítulo de Efesios 5, 23 en adelante al 25, en cada uno de ellos, en el versículo 23, nos habla de matrimonio. Matrimonio, ¿cómo? Así como Mashiach es la cabeza de la Keilah. En el verso 24 nos habla de matrimonio y nos dice, así como la iglesia está sujeta a Mashiach. Y en el verso 25 nos habla de matrimonio y nos dice, como Mashiach ama a la iglesia.
a la cajal, a la congregación. Ahora, ¿cuál es el significado importante que tenemos aquí en cuanto al matrimonio? Y vamos a ver que esto lo encontramos justamente en las palabras, como Mashiach, como la iglesia, como Mashiach. El fin primario del matrimonio, entonces, mis amados hermanos, es la procreación. El esposo ama a la esposa. La esposa ama al esposo. Y el propósito de Mashiach, amando a la iglesia, es procrear, procrear hijos. Y cuando procreamos hijos, entonces como iglesia crecemos y nos multiplicamos. Fructificad y multiplicaos. Y hoy vemos cómo las familias de la casa de Israel nos hemos procreado y nos hemos fructificado en todas las naciones. Porque Mashiach ama a la cajal. Y como la ama, entonces en ese vínculo matrimonial se cumple la misbot de Bereshit capítulo 1, verso 28, que dice, fructificad y multiplicaos. Entonces el matrimonio es esa magnífica línea que el Eterno ha moldeado, que el Eterno ha preparado para que el varón y la varona, para que el Mashiach y la Keilah se unan en la grandeza maravillosa de ser un ejad, de procreación y de multiplicación. ¿Hacia dónde entonces nos dirigimos? Dígalo conmigo, vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante, vamos hacia el primer lugar, porque lo primero que entendemos es que el plan de Adonai se está cumpliendo. El plan perfecto de Adonai se ha cumplido en el vínculo matrimonial y hoy, cuando estamos en este tiempo, estamos preparando discípulos, estamos formando discípulos, estamos estableciendo discípulos y cuando tú vienes a Israel Casa Integral, te inscribes y participas de las enseñanzas de los programas Mujeres con Simiente de Unción, Torah al Instante, Cápsulas de Vida, 7 Llaves de Plenitud Matrimonial, Instituto Bíblico Maná, participas de los módulos Hombres K2 y de toda la actividad que preparamos desde esta casa de Israel Casa Integral para ustedes. Entonces estamos procreando, fructificando. Bereshit capítulo 1 verso 28, Radio Génesis 128. Qué lindo, ¿verdad, mis amados hermanos? Porque vamos hacia adelante, vamos creando hijos, vamos levantando discípulos y esos discípulos hoy forman esta maravillosa casa de Israel de una manera integral, con rectitud, con temor en Hashem, en adoración, en palabra y no en palabrería, sino conforme a lo que escrito está. Por eso, mis amados hermanos, nuestro lema, amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra. Entonces ahora entendemos que procrear hijos es también hacer discípulos. Y esto trae inmediatamente a mi corazón, no sé cómo estoy con el tiempo, mis amados, permítanme un momento, verifico, tengo 3 minuticos más. Trae a mi corazón esta palabra porque la recuerdo de mi amado pastor en el nivel 2. Mi amado pastor y su esposa nunca lograron tener hijos físicamente ellos como pareja. Pero recuerdo que un día mi amado pastor me dijo, no hemos logrado nuestros hijos físicamente como pareja, pero mi amado Hashem nos ha entregado hijos por todas las naciones. Hijos espirituales. Hoy, muchos de ustedes que están aquí acompañándonos en Torah al Instante en este día y en esta hora, son parte de nuestros hijos espirituales. Y nosotros, los pastores Roberto y Pili, Camilo Alfaro, Joan Sebastián Alfaro, David Roberto Alfaro, somos para muchos sus padres espirituales. Gracias, amados hijos, por el privilegio que nos han concedido de cumplir con esta maravillosa misbot de Bereshit capítulo 1 verso 28. Vamos a cerrar en este punto, mis amados hermanos, y para el día de mañana en nuestro cierre de semana hablaremos entonces, seguimos con el tema de los hijos, entendiendo que la voluntad de nuestro amado Hashem, desde el principio de la creación del varón y la varona en el vínculo matrimonial, es tener hijos. Y este diseño, repito, y perdónenme que lo repita con tanta frecuencia, está en el fundamento de Bereshit, capítulo 1, verso 28. Pro urbo,
bendición matrimonial y procreación y multiplicación de hijos. Ya concluimos para el día de hoy que ese varón, nuestro amado Mashiach, y esa varona, la amada Keilah, la Cajal, nos unimos en la intimidad del matrimonio y procreamos hijos que hoy son discípulos en todas las naciones. Para todos nuestros discípulos en todas las naciones, aquí a través de ICI, Israel Casa Integral, un abrazo para todos ustedes, mis amados. Shalom y muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo de Torah al Instante. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral.